Buenos días para todos. Estamos en esta nueva charla virtual de Aviadi y Diabetes Viedma. Hoy, sábado 8 de mayo, estamos con un tema más que interesante, un tema muy lindo, un tema que es un pilar muy importante del tratamiento de la diabetes, tanto del tratamiento como también cuando hacemos acciones de prevención de la diabetes, ¿sí? Como la alimentación saludable. Hoy me acompaña una amiga de la casa, una socia, una persona que conocemos hace mucho tiempo. Hoy nos acompaña la licenciada Agustina Salgado. Agustina es referente del área de alimentación del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Además, es docente en la Cátedra de Nutrición en Salud Pública de la Licenciatura de Nutrición en la Universidad Nacional de Río Negro. También es integrante del Colegio Provincial de Nutricionistas, así que bueno, tiene una vasta experiencia en esto que es la alimentación saludable. Como les decía, también es colaboradora de Aviadi, y bueno, y hoy estamos acá tratando de contarles y de hablarles un poquito más de lo que es una alimentación saludable. Les quiero aclarar que esta va a ser una charla muy simple, muy práctica, como para que todos vayamos incorporando algunos consejos. Esto después Agus lo va a explicar mejor, pero como para que vayamos incorporando conceptos simples y a lo largo del año, como está planteado este programa educativo 2021, profundizar conocimientos de todos los temas, no solamente de alimentación, sino también de actividad física, de automonitoreo y algunos conceptos un poquito más profundos que los vamos a ir desandando a lo largo de este 2021 en el programa educativo. Pero basta de palabras, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Agus, es un gusto tenerte hoy acá en esta charla virtual de Aviadi. Bueno, buenos días, Nicolás, buenos días a todos, gracias por invitarme. Nada, muy contenta de estar acá. La propuesta de hoy es, como vos mencionabas, hablar un poquito de alimentación, tanto para prevención como para llevar una vida saludable en el caso de que tengamos diabetes, algunos elementos y algunos conceptos básicos que después, con el paso del tiempo, del plan educativo que ustedes tienen preparado, lo van a ir desarrollando con más profundidad, pero bueno, como para ir arrancando y tenerlo presente. Bien, la idea de hoy es hacer una presentación. Vamos a ver algunos conceptos a través de una presentación realizada por Agustina. Luego vamos a dejar un minuto para que la gente realice las consultas que tenga que realizar. Las van a comentar ahí a través del Facebook. En los comentarios del Facebook pueden ir haciendo las preguntas. Al finalizar la exposición nos vamos a tomar unos minutitos y bueno, vamos a responder esas preguntas y la charla más o menos va a durar una horita. Así que la idea es que todos podamos escuchar, participar, opinar. Yo voy a ir tomando todas las preguntas y las opiniones que se van dando en el Facebook. Ya tenemos mucha gente conectada de distintas partes del país, de la zona de Viedma, Carmen de Patagonia y de otros lugares del país, así que realmente en una mañana que está un poquito fresca, es un placer poder estar haciendo esto que nos gusta tanto, que es la educación diabetológica, y colaborando con la comunidad de esta manera. Les quiero recordar que todas las personas que participan en Aviadi, todos los profesionales, su comisión directiva y todos los colaboradores lo hacen de forma voluntaria, es una actividad ad honorem, por lo cual tiene un doble significado todo el esfuerzo que venimos realizando en este contexto de pandemia, donde nos vemos muchas veces limitados por las actividades y por los encuentros. Nosotros decidimos reconvertir el año pasado, en el mes de marzo, nuestro programa educativo presencial, lo reconvertimos a virtual, justamente para que todos podamos seguir haciendo lo que nos hace bien, poder seguir acompañando a las personas con diabetes. Y recuerden que esta charla va a quedar grabada en el Facebook, pero a su vez después va a ir al portal de YouTube que tiene Aviadi, que es Aviadi Diabetes Viedma, y pueden encontrar todas las charlas del año pasado y las charlas de este año. Bueno, no los aburro más, los dejo en manos de Agustina, así que arrancamos. Bueno,
Yo voy a empezar compartiendo la pantalla como para tener una pequeña ayuda visual y que sea un poco más entretenido lo que vamos a ver ahora, vamos a charlar. Vamos a empezar por acá, ahí estamos. Bueno, el tema de hoy era hablar un poquito sobre alimentación saludable en diabetes. Pero la idea no es, repito, como dije al principio, no es profundizar en cuestiones muy específicas de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o sea, sino hablar con lo que tiene que ver sobre, más que nada, la prevención y llevar una vida saludable en el momento que nos detecten esta patología cuando cuando es detectada, ¿sí? Muchas veces nos preguntan, ¿qué es lo que me hace mal? ¿Qué afecta mi glucemia? ¿Qué hace que se me dispare ese valor? Y la realidad es que todos los alimentos nos afectan. Todos los alimentos tienen un poder de generar un cambio en nuestro organismo, más cuando estamos atravesando una situación que no somos capaces de volver a ese equilibrio, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Todos los alimentos, en mayor y menor medida, son los que van a afectar nuestros valores de glucemia, ¿sí? Porque la realidad es que todos los alimentos tienen esa capacidad. Entonces, la propuesta de hoy es ver un poquito cuáles son estos alimentos, o sea, de qué manera nos afectan, para a partir de ahí hacer algunas elecciones un poquito más adecuadas para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que en primera instancia dijo Nico, que la alimentación particularmente es un pilar en el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque es un pilar en nuestra vida, es un pilar en nuestra salud. Si nosotros no tenemos un cuidado en nuestra alimentación, nuestra salud se va a ver afectada, ¿sí? Y cuando la salud se ve afectada, entonces, desde un punto de vista, generalmente empiezan a darse otras situaciones y el desequilibrio es aún mayor. Entonces, en el caso de que ya tengamos un diagnóstico de diabetes, con más razón ese pilar toma mayor fuerza. Y lo fundamental que tiene este pilar es que nosotros podemos elegir, nosotros podemos hacer la elección. Tenemos la posibilidad de que ese pilar sea favorecedor o sea un pilar tambaleante, un pilar con poca fuerza y que en general genere situaciones totalmente contrarias. Entonces, ¿por qué volvemos sobre esto? Porque realmente con una elección de alimentos, de variabilidad, de opciones, vamos a reforzar esa patita, ¿sí?, de que afecta a nuestra salud. De esa manera podemos ayudar a alcanzar un peso más saludable. Una vez que lo tenemos, podemos mantenerlo un poco mejor, ¿sí? Va a ayudar fundamentalmente en buscar ese equilibrio en los valores de glucemia, un valor tan importante en el caso de una persona con diabetes. También las elecciones en nuestra alimentación nos van a favorecer mejorar todo el perfil de lípidos de nuestro organismo, ¿sí? Esas grasas que se miden, ¿sí? Y otra de las cuestiones que tienen que ver es los datos o los valores de presión arterial, ¿sí?, de tensión arterial. Y todo eso lo podemos equilibrar o podemos favorecer con la elección de nuestra alimentación. Y si nosotros buscamos ese equilibrio, lo que vamos a hacer es evitar o retrasar la aparición de futuras complicaciones, ¿sí? Entonces, por eso también es tan valioso, no solamente por el hoy, sino también por el futuro. Entonces, toma como muchísima más relevancia la importancia de la alimentación. Y por otro lado, si bien no está en la imagen, no podemos dejar de hablar que la alimentación es nuestro punto de encuentro a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel sociológico. La alimentación es un tema que nos convoca por donde sea. Si nos ponemos a pensar, siempre decimos, che, ¿y si nos juntamos a comer algo y charlamos?
y si nos juntamos a tomar unos mates y charlamos, y si hoy en día nos juntamos a tomar mate cada uno con su mate y charlamos, o sea, siempre hay de por medio un elemento que tiene que ver con la alimentación, y siempre lo mencionamos en primer lugar, y después es la charla, porque realmente tiene tanto peso la alimentación en nuestro día a día, que, digamos, no podemos dejarla a un costado, no podemos no darle el valor que tiene. Entonces, por eso es tan valioso reconocer el valor que tiene en nuestra vida, en nuestra cultura y en nuestra salud, para poder trabajar sobre ella. Así que bueno, lo que espero que durante el transcurso de este encuentro podamos identificar algunos puntos claves para tener en cuenta y a partir de ahí avanzar en un proceso un poco más positivo, ¿sí? Justamente esto, conocer cuáles son los alimentos o las características de los alimentos para ver cómo nos afectan. Bien, miren esta imagen. Esta imagen es nuestra gráfica de la alimentación. Esta gráfica es una gráfica propia de Argentina, desarrollada por argentinos con la colaboración de la población, donde ha sido desarrollada a través de un trabajo muy arduo de diferentes equipos y, como les decía, en conjunto con la población. ¿Qué representa esta gráfica? ¿Cómo debería ser o qué debería incluir nuestra alimentación en la vida diaria, ¿sí? La idea es que nosotros podamos ver los grupos de alimentos que se encuentran representados, los van a ver por color, van a ver que tienen cada uno la representación de diferentes tamaños, porque implica algo que tiene que ver con la cantidad a consumir en forma diaria. Un centro muy importante que es el agua, ¿sí? Que es un dato fundamental, que ahora lo vamos a ver. Y un entorno, un círculo que lo rodea en color gris, que es la actividad física y el signo de menos sal. Pero ¿por qué está representado, por ejemplo, la actividad física junto con la alimentación? Porque van de la mano siempre. Para nuestra salud, la alimentación y la actividad física van de la mano. ¿Y por qué el tema de menos sal rodeando todo y, digamos, marcando su punto? Porque la realidad es que es un concepto que deberíamos reforzar muchísimo, ya que, bueno, todos los datos propios del país en cuanto a encuestas de investigación muestran que como argentinos consumimos más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un concepto de que tenemos que empezar a reducir un poquito el consumo de sodio a través de los alimentos, a través de las comidas que consumimos. Entonces, por eso está representada tan significativamente en esta gráfica. En el perfil, en uno de sus costados, van a encontrar los 10 mensajes, ¿sí? Que acompañan esta gráfica, que son 10 mensajes que hablan de cada uno de los grupos de alimentos. Está representado con un color cada uno. Si bien no voy a entrar en detalle en cada uno de los mensajes, porque particularmente llevaría como bastante más tiempo que el tiempo que tenemos disponible, y quería profundizar puntualmente en los que considero que tienen, no que son más importantes, pero sí que podía priorizar en el día de hoy. Todos son importantes, pero bueno, quería detallarme después, profundizar en algunos en particular. Como ustedes ven, la gráfica muestra la importancia de que todos los grupos de alimentos estén representados a lo largo del día, ¿sí? Fíjense en la imagen, la porción que ocupa el espacio en color verde, donde están las frutas y las verduras, el importante espacio que ocupa nuestra alimentación. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Perdón, vuelvo para atrás un minuto. Quería retomar el concepto de la imagen que encuentran en el centro de la gráfica, que es como lo decía hace un ratito, el agua. ¿Pero por qué el agua está en el centro? Porque sabemos que es fundamental para hidratarnos, es fundamental para que todos los sistemas
los órganos de nuestro organismo funcionen correctamente. Y es un dato que a veces se encuentra olvidado, ¿sí? O es reemplazado por otros productos antes que el agua. Por eso quería remarcarlo y detallar la importancia de aumentar el consumo de agua. La mayoría de los argentinos no llega a cubrir el requerimiento que se plantea como un requerimiento saludable, ¿sí? Que es de 2 litros de agua por día, de agua segura, agua que esté comprobada, que no genera inconvenientes, o sea, un agua que puede ser potable por un sistema de potabilización, o puede ser un agua que podemos hervir previamente antes de consumirla. Pero digamos, hablando de agua segura. Serían unos 8 vasos al día, siendo importante arrancar nuestro día con un vaso de agua, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros venimos de un ayuno, al haber estado durmiendo, donde si bien nuestro organismo estuvo en reposo, tampoco ingirió líquidos. Entonces, siempre es interesante rehidratarnos en ese inicio del día para a partir de ahí iniciar nuestras acciones con esa hidratación recién realizada. No es fácil, sabemos que, o sea, yo también lo puedo decir a título personal, no es fácil acordarme de tomar un vaso de agua por día, entonces particularmente arranco el día con solamente medio vaso, no puedo tomar uno entero, entonces creo que digamos, es un proceso paso a paso. Yo antes ni siquiera lo hacía, hasta que, bueno, fui entendiendo realmente y se nota como uno ya va tomando la costumbre y ya te levantás y lo estás necesitando. Entonces, si hoy no lo hacemos, pensar cómo puedo hacer mañana para empezar a implementar esta propuesta. Capaz que no es un vaso, capaz que es un cuarto, capaz que es medio vaso, pero empezar a probar y empezar a buscar ese hábito, que se transforme en una práctica consciente de lo que estoy haciendo y cuál es el beneficio que tengo. ¿Y por qué insisto en el tema de las medidas, o sea, de mencionar continuamente los 8 vasos? Porque suele ocurrir que no somos conscientes de cuánto tomamos en el día, ¿sí? Hay personas que me dicen, no, yo no tomo nada, no hay otras personas que me dicen, no, pero yo tomo un montón. Bueno, ¿y cuánto tomas? Ah, no sé, no estoy segura. Sé que tomo durante todo el día, pero no sé cuánto tomo. Entonces, bueno, una opción sería medirlo a través de vasos, ¿sí? Si estoy en el trabajo, tener un vasito al lado mío, si estoy en mi casa y estoy haciendo las cosas del hogar, tener un vasito en la mesada y cuando voy pasando lo voy tomando, ¿sí? Pensar que si voy a realizar actividad física, tengo que tener presente el agua antes de la actividad física, después de la actividad física, así sea una actividad física liviana, así sea solamente salir a caminar. Y más pensando que estamos entrando en una época invernal que, digamos, no nos llama a consumir agua, ¿sí? Porque como está más fresco, nos parece que no es necesario, porque no tenemos sed. Y la realidad es que no hay que esperar hasta tener sed para tomar agua. Entonces siempre tratemos de o llevar la botellita de agua o tener disponible un vaso de agua si estoy en un lugar cerrado que pueda tenerlo, ¿sí? Entonces así me voy dando cuenta cuánto voy tomando. Sería ideal. Y después ahí les puse como una opción la posibilidad de saborizar esa agua que consumimos con gotas de limón, gotas de naranja, unas hojitas de menta, puede ser una ralladura de jengibre, podría a lo mejor exprimir unas gotas de pomelo y voy cambiando el sabor. De esa manera, para las personas que se nos dificulta un poquito más tomar el agua, porque no tenemos la costumbre o porque no nos llama la atención, vamos buscando opciones para generar ese acostumbramiento y generar ese hábito que les estaba mencionando. Entonces, cada uno, digamos, tendría que buscar esa pequeña estrategia que facilite llegar a esta propuesta de consumir mayor cantidad de agua. Siempre hablando de agua segura, recuérdenlo. Bien, el otro tema que quería profundizar un poquito más con respecto a los datos de la imagen es, perdón, el consumo de frutas y verduras.
¿Por qué dice más frutas y verduras? Porque la realidad es que consumimos poco, ¿sí? O sea, por ahí el que me está escuchando dice, no, pero yo como mucho. Bueno, yo como mucho, el otro come poco. O sea, los datos estadísticos de las encuestas que se han ido realizando muestran que consumimos menos de la mitad, que es la recomendación. La recomendación dice 5 porciones de frutas y verduras al día, ¿sí? La realidad es que los argentinos comemos menos de 2 frutas al día, consumimos menos de 2 porciones de verdura al día. Entonces, en base a esas recomendaciones es que sale esta recomendación en la gráfica, donde nos muestra un valor tan amplio, o sea, una imagen tan amplia de consumo de frutas y verduras, ¿sí? La idea es que tratemos de elegir opciones de estación, ¿sí? Para que las mismas sean más frescas, para que las mismas también sean más económicas, sean más accesibles. Pensemos qué tenemos en la zona, ¿sí? Y tratar de profundizar o de variar la elección en cuanto a los tipos de frutas y verduras y los colores, ¿sí? Pero ¿por qué es esto? Porque nosotros cuando por ahí vamos hablando, sí, yo como verduras. Bueno, ¿y qué verduras comes? No, como lechuga, como tomate y como zanahoria. Bien, ¿y qué más? No, como calabaza, como cebolla. ¿Y qué más? Y no, hasta ahí llegué. La realidad es que digamos, las variedades son múltiples, ¿sí? Tenemos un montón de opciones. No quiere decir que te tengan que gustar todas, pero sí, digamos, podríamos hacer el intento de probarlos, ¿sí? Recuerden la importancia de probar el alimento, entenderlo, y a partir de ahí dar una opinión. Bueno, sí, no, esto no me gusta, bueno, no, el hinojo no me gusta, el apio no me gusta, pero sí me gusta la selga, me gusta el brócoli, el coliflor no, pero si yo no lo pruebo, no puedo saberlo, ¿sí? Y la realidad es que cada verdura nos va a aportar a través por eso es importante la selección de los colores, nos va a aportar con esos colores diferentes vitaminas y minerales. Por eso, sin detallar cada uno, la recomendación básica es que nuestro plato sea lo más colorido posible. Entonces uno nos va a aportar más vitaminas del grupo B, a lo mejor otro nos da un poquito más de carotenos, y cada uno tiene sus beneficios para el organismo. Entonces, aunque no sepamos el detalle de qué nos está aportando en cuanto a eso, lo importante es recordar que nuestro plato, mientras más colorido, mejor. Si hoy consumí productos, qué sé yo, verdes y naranjas, capaz que mañana puedo consumir un repollo blanco y un repollo colorado, y pasado podría comer a lo mejor algo de otro color, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer como muy sencillo, muy infantil, pero la realidad es que los colores se relacionan con componentes específicos de los alimentos, que entonces es tan valioso tenerlo en nuestra alimentación, ¿sí? La idea sería que al menos en las 2 comidas principales tengamos, por supuesto, la opción de verdura, más considerando cuando hablamos de una persona que está transitando un proceso de diabetes, o sea, que tiene un diagnóstico de diabetes. Con más razón, es fundamental el aporte de verduras en nuestra alimentación. Y con respecto a las frutas, en una mirada general, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo en el sentido de que tratemos de elegir frutas de estación, ¿sí? Miremos qué es lo que se produce en nuestra zona en mayor cantidad, ¿sí? Que sea más accesible, ¿no? Y lo mismo, tratar de equilibrar las opciones en cuanto a colores, en cuanto a texturas, en cuanto a propuestas, ¿sí? Las podemos consumir frutas y cocidas, lo mismo que las verduras. Vamos a ver algunos detalles específicos después con respecto a los procesos de cocción, ¿sí? Pero bueno, sería ideal llegar a consumir 2 frutas por día. Y fíjense que le puse de consumo ocasional lo que tiene que ver con las bananas, las uvas y los higos como básicos, porque bueno, tienen un aporte diferente en cuanto al aporte calórico de sus hidratos de carbono, que después los vamos a ver y se los voy a marcar específicamente como para que lo tengan presente. No quiere decir que no se pueda consumir, pero sí que lo podemos dejar para algunas ocasiones, no para consumo diario
y ni hablar que tampoco en exceso, ¿sí? Pero sería fundamental que estén presentes en nuestro día a día, las verduras y las frutas. Bien, lo otro, menos sal. Si yo consumo menos sal, ¿cómo saborizo? Con más hierbas, ¿sí? Como les decía al principio, nosotros los argentinos consumimos más del doble de la recomendación. La recomendación de consumo de sal dice 5 gramos al día. Los estudios muestran que consumimos 12 gramos al día. Y esta sal tiene un gran impacto en nuestra salud, tiene un muy alto impacto en nuestra salud, modificando nuestra presión arterial, asociándola con patologías cardiovasculares, con accidentes cerebrovasculares, o sea, es bastante nociva para nuestra salud. Y la realidad es que la usamos como una costumbre, ¿sí? En realidad, el sodio propio de los alimentos alcanzaría para cubrir nuestros requerimientos. Pero bueno, tenemos esa costumbre y está bien, tengámosla, pero tratemos de organizarnos un poquito para reducir su consumo y no tengamos que llegar al punto en que nos digan no se consume nada de sal, no le podemos agregar más sal a las comidas porque ya estamos con una patología importante al respecto. Entonces, ¿cómo saborizamos si reducimos un poquito la sal? Todos los días. Utilizo más hierbas aromáticas, más hierbas que den sabor, como pueden ser el perejil, la salvia, el laurel, el tomillo. ¿Sí? Podemos empezar a tener a lo mejor una pequeña planta en una maceta, si tenemos un patio podemos tener plantas en el patio, entonces las podemos consumir frescas. Y si no las podemos consumir secas, no hay diferencia en ese caso, ¿sí? Saborizan de la misma manera, no aportan calorías, no afectan de otra manera nuestra salud, siempre son favorecedoras, puedo ir combinándola, y de esa manera también puedo generar una comida diferente, ¿sí? Puedo generar una propuesta diferente, dándole yo mi impronta en cuánto orégano le pongo, a lo mejor a esta preparación, o no, mira, el orégano no me gusta, voy a utilizar tomillo, o no, el tomillo tampoco me gusta, bueno, voy a usar cilantro, por ejemplo, que es un primo hermano del perejil, o no, puedo utilizar el apio también, a pesar de que se suele utilizar bastante poco para saborizar las comidas, es un vegetal, una verdura, que tiene tanto sabor que es muy interesante para incorporar en algunas preparaciones. Entonces, bueno, es ir pensando de qué manera puedo generar una propuesta un poco más adecuada. ¿Sí? Y después hice la aclaración en cuanto a dar sabor a nuestras ensaladas, que tenemos por ahí la costumbre de utilizar vinagre, que no está mal, no tiene ninguna cuestión negativa para nada, pero sí podríamos, si tenemos la posibilidad de elegir un cítrico, ¿sí? Como es el limón, para saborizar las ensaladas, los productos frescos, ya que de esa manera le damos un plus un poquitito más a nuestra comida, ¿sí? Vamos a aportar un poquitito más de vitamina C, vamos a aportar un poquitito, un grado de acidez que es muy interesante a tener en cuenta, y estoy utilizando otra opción, ¿sí? Repito, el vinagre no tiene ningún inconveniente, pero bueno, si podemos elegir el limón porque tenemos disponible, bienvenido sea. Es como darle un plus más en este camino, estas elecciones un poquito más saludables, ¿sí? Bien. Acá me quería detener, que seguramente es lo que más les puede llamar la atención. En este caso ya no voy a hablar específicamente de los grupos de alimentos como figuraban en la gráfica, sino que voy a hablar de un nutriente en particular, ¿sí? No sé si saben que los alimentos están compuestos por nutrientes en su interior. Hay 3 grandes macronutrientes, que son las proteínas, el otro es las grasas y el otro es los hidratos de carbono, ¿sí? Cuando las personas reciben un diagnóstico de diabetes, lo primero que suelen escuchar es, uy, no vas a poder comer más harinas, uy, no vas a poder comer más pan, ¿sí? Que están compuestas principalmente por este gran macronutriente que son los hidratos de carbono.
Y por eso quería detenerme en este punto y hablándolo de esta manera, ¿sí? Para después empezar a diferenciar los alimentos que nos aportan este macronutriente y cuáles son los cuidados a tener en cuenta, ¿sí? Hay dos grandes grupos con respecto a esto. Los hidratos de carbono o carbohidratos complejos y los simples, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso del hidrato de carbono complejo, es el hidrato de carbono que está, digamos, en su presentación más complicada, valga la redundancia, y es el que el organismo tiene más trabajo para digerir, y a partir de ahí va a tener más trabajo para absorberlo, y nos va a afectar más lentamente nuestra glucemia. Por eso toma tanta relevancia, ¿sí? O sea, está, digamos, como que al nosotros ingerirlo, tenemos que generar todo un proceso digestivo, un trabajo digestivo, que va a hacer que más lentamente se transforme en glucosa e ingrese al organismo. Entonces va a afectar de una manera más lenta nuestra glucemia. En el caso de los carbohidratos simples, están en su expresión más mínima, ¿sí? Están lo más simple posibles, entonces apenas los ingerimos, rápidamente los podemos digerir y rápidamente van a afectar mi glucemia. Y ahora vamos a ver por qué toman tanta relevancia. ¿Dónde encontramos estos dos grupos? La realidad es que todos los alimentos tienen todo, pero vamos a hablar en su mayoría. En su mayoría los hidratos de carbono complejo los vamos a encontrar en los cereales, los vamos a encontrar en las legumbres, los vamos a encontrar en las preparaciones que de ellos obtenemos, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el arroz, lo vamos a encontrar en los cereales, lo vamos a encontrar en la papa, lo vamos a encontrar, por supuesto, en lo que es trigo, lo que es harinas, por lo tanto lo vamos a encontrar en una preparación como puede ser un fideo, como puede ser un pan común, ¿sí? También los vamos a encontrar en otros productos como pueden ser las arvejas, los garbanzos, las lentejas, o sea, en todas las legumbres los voy a encontrar en una cantidad muy importante. Por eso se dice que esos alimentos son fuente de hidratos de carbono. También los voy a encontrar en menor medida, ¿sí? En todo lo que son las frutas, los vegetales y las frutas. En una menor medida, pero también están presentes, ¿sí? O sea, que yo para ingerirlos, o sea, yo cuando los ingiero, para absorberlos tengo mayor trabajo digestivo. Y por otro lado, tengo los hidratos de carbono simples, ¿sí? Fíjense que en esta imagen hay muchos alimentos que están preparados, o sea, que son de uso, son comerciales, ¿sí? Pero bueno, quise ponerle los que más representan la imagen. Yo voy a encontrar hidrato de carbono simple en una leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la lactosa, que es un hidrato casi parecido al azúcar, ¿sí? Entonces rápidamente voy a tener una respuesta de mi organismo a ese producto. Fíjense que están los jugos preparados, está el azúcar propiamente dicha, está la miel, ¿sí? Están todas las gaseosas y aguas saborizadas, están las galletitas comerciales. Las galletitas, digamos, en este caso, de uso comercial, porque son las que rápidamente nos van a aportar y vamos rápidamente a absorberlos y nos puede modificar muy rápido la glucemia. También lo vamos a encontrar esto en lo que es el alcohol, entonces para tener en cuenta. Y acá si ven la imagen de un pan, en este caso lo puse para que lo viéramos, como también las diferencias que nos puedan generar en nuestro organismo, que nos puede generar en nuestro organismo. También tenemos la miel, ¿sí? No me quería olvidar. Y por último acá les puse la banana, ¿sí? Que es, volviendo a lo que les había mencionado antes, que si bien es una fruta, o sea, natural, como se la suele consumir en su estado más maduro, porque es lo que a la mayoría de nosotros nos gusta, su punto de maduración favorece que sea rápidamente absorbible, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver eso, cómo nos influye, pero entonces es rápidamente absorbible y rápidamente afecta nuestra glucemia. Por eso es un punto a tener en cuenta
cuando hablamos del consumo de frutas y verduras, ¿sí? En ese sentido hay que tenerlo presente. ¿Por qué es tan importante tener claro esta diferencia entre unos hidratos de carbono que son más complejos, que nos cuesta más digerirlo, que tenemos más trabajo digestivo, y por lo tanto van a afectar más lentamente nuestra glucemia, y los otros que son más rápidos, ¿sí? Son de absorción rápida, son de digestión rápida, y por lo tanto digestión simple y rápidamente afecta nuestra glucemia. De ahí deriva un concepto que a lo mejor ya lo han escuchado y les genera alguna duda, que es el índice glucémico, ¿sí? ¿Qué es ese índice glucémico? Es una medida que, que muestra la rapidez con que un alimento puede subir nuestro nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Que, digamos, en el paciente con diabetes, por supuesto que toma una relevancia muy importante, pero que también debe ser considerada aunque no tengamos diabetes, o sea, como una medida de prevención. ¿Por qué? Porque por más que nosotros tengamos, digamos, todo nuestro organismo funcionando adecuadamente, mientras menos lo forcemos y le exijamos, mejor, más tiempo va a seguir en esa misma situación. Y en el caso de que ya tengamos un diagnóstico, con más razón tenemos que tener esto presente. ¿Qué implica este concepto? Que hay alimentos, me gustaría que miren la gráfica, que hay alimentos, fíjense que en la línea vertical, ¿sí? En color verde, amarillito y rojo, tenemos los niveles de glucemia. Están puestos unos números básicos, o sea, como de 0 a 100, ¿sí? Implica que, y en el perfil horizontal van a encontrar el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay alimentos que en un breve periodo de tiempo, fíjense, en menos de 30 minutos, nos suben la glucemia alto, y está en rojo. Y eso es un alimento que tiene un índice glucémico alto, ¿sí? O sea, en un breve periodo de tiempo que yo lo consumí, rápidamente lo digerí, lo absorbí y rápidamente me sube la glucemia. En menos de 30 minutos. Estos son unos cálculos que se realizan y que ya, digamos, que ya están realizados, ¿no? Y después empieza el proceso propio de bajar. Entonces, ese alimento yo debería tener precauciones al momento de consumirlo. Y ahora vamos a ver cuáles precauciones puedo tener. Y hay otros alimentos que yo los consumo, ¿sí? Y su proceso de absorción es más lento, entonces la modificación en mi glucemia es más lenta, y es esta línea en color verde, ¿sí? Y es más lenta en cuanto a cuánto sube y en el tiempo que sube, ¿sí? O sea, lo que va subiendo es mucho más suave, es una curva más tranquila, por así decirlo, ¿sí? Y ahí es donde toma preponderancia esta diferencia entre hidratos de carbono complejo y hidratos de carbono simple. Yo voy a encontrar más asociado los hidratos de carbono complejos, ¿sí? Al índice glucémico bajo, ¿sí? De color verde, y los hidratos de carbono simple al índice glucémico de color rojo, el que es más brusco, más elevado, en menor periodo de tiempo, ¿sí? El tema es que normalmente nosotros no consumimos alimentos solos, nosotros consumimos preparaciones, y esas preparaciones nosotros podemos hacer algunos ajustes combinando los alimentos para que buscar un equilibrio en esa modificación del índice glucémico, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero profundizar un poquito más hoy. ¿Sí? Algunas estrategias para combinar diferentes alimentos, seguir consumiendo todos los alimentos, que sea una alimentación variada, que sea una alimentación colorida, que sea una alimentación con diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes propuestas, y buscar ese equilibrio. Entonces, para ese equilibrio tengo que tener algunos puntos presentes, ¿sí? Vamos a mostrar una pequeña imagen que la van a encontrar frecuentemente cuando por ahí, si alguno quiere leer alguna información o empieza a hacer lo que hacemos todos, que es utilizar internet y googlear y buscar información. Estas imágenes en verde, amarillo y rojo muestran esos números, ¿sí? Que se le asigna a los alimentos básicos para saber cómo modifica nuestro índice glucémico.
Los alimentos que vamos a encontrar en el grupo verde, en esta gota color verde, son los que menos afectan nuestra glucemia. Los que están en amarillo van a tener un poder de modificación intermedio, y los que vamos a encontrar en el color rojo van a tener un poder mucho más alto, mucho más rápido de modificar nuestra glucemia. Ahora, ¿cuáles son nuestros alimentos? ¿De qué alimentos estamos hablando cuando hablamos de estos tres grupos? Fíjense que es un grupo, una imagen que representa hasta un semáforo, o sea, como que busca una visual. Fíjense, los que se encuentran en el color verde son los que van a generar un proceso donde no exijo grandes cantidades de insulina, ¿sí? No voy a necesitar grandes picos de insulina, o sea, es un proceso un poquito más lento, ¿sí? Los de color amarillo, su proceso de absorción es más lento, es moderado, ¿sí? Entonces van a generar, o sea, va a ser un proceso más tranquilo, pero tengo que estar alerta, ¿sí? Y los del color rojo, los que se encuentran, que tienen un índice glucémico más alto, son los que, cuando los ingiero, como los absorbo tan rápido, rápidamente son convertidos en glucosa en la sangre, por lo tanto rápidamente van a modificar mi glucemia. Son convertidos en glucosa en el organismo y pasan rápidamente a la sangre, perdón. Y van a modificar mi glucemia. Entonces son los que yo tengo que, con más razón, tener mucha precaución. Consumo ocasional y consumo bien combinado, que eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, acá están algunos ejemplos. ¿Sí? Esta es una imagen que, como les decía, muestra un semáforo, o sea, en cuanto a lo que está en color verde, todo lo que tiene que ver con los productos de salvado, los frutos secos, las frutas, las hojas de verduras de color verde, el resto de las verduras, como puede ser el tomate, la zanahoria, el zapallito, etc., son como de un índice glucémico muy bajo, entonces serían de un consumo un poco más libre, o sea, más libre justamente. Ya en lo que sería en color amarillo, tengo algunas propuestas que tienen que ver, algunos de uso comercial, como pueden ser las papas fritas, por ejemplo, los cereales para el desayuno. Fíjense que está incluida la banana. ¿Por qué? Porque no es que no la puedo consumir, ni nada por el estilo. Está presente, pero tenemos que tener en cuenta que afecta mi glucemia. Mientras más madura se encuentre, hasta puede pasar al nivel de color rojo, ¿sí? Porque su nivel de maduración hace que ya esté en un proceso avanzado y el azúcar se encuentre más libre para rápidamente absorberla. Entonces, bueno, ese ahí lo vamos por eso está en amarillo, ojo. El tema de el pan integral, el tema de la avena, ¿sí? Que son hidratos de carbono complejos, pero al tener un aporte de fibras, que también lo vamos a ver, nos generan un proceso intermedio de absorción. Y de consumo, y los alimentos que se consumen y que tienen un alto índice glucémico, los encontramos en ese color rojo, y obviamente tenemos el azúcar, tenemos todo lo que es la miel, las golosinas, los jugos de fruta, ¿sí? Esa diferencia entre fruta entera y jugo de fruta es muy, muy importante. Y lo vamos a ver también, que tiene que ver con el proceso de elaboración o el proceso de preparación. El tema de los helados, el tema de los cereales azucarados, el pan blanco, ¿sí? Todos esos son alimentos que deberían, o sea, son alimentos que generan una modificación en nuestra glucemia en forma tan rápida que deben ser tenidos en cuenta al momento de consumirlos. Bien. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son algunas de las estrategias para pensar cómo puedo buscar un equilibrio en mi índice glucémico, en el índice glucémico de los alimentos, para que no afecte mi glucemia. Y ahí tenemos algunas de las cosas que yo les mencioné. Por ejemplo, el método de procesamiento. Es ese ejemplo que recién les mencioné de la diferencia entre una fruta entera y la diferencia de una
de un jugo de frutas, ¿sí? ¿Por qué esa diferencia? Porque en la fruta entera, más allá, por ejemplo, si hablamos de una naranja, nosotros le retiramos la cáscara y nos queda una pulpa con todo un ollejo, ¿sí? Que tiene un porcentaje de fibra, que la fibra, que también lo tienen indicado acá, es un componente de los alimentos que enlentece la absorción, ¿sí? Genera mayor trabajo digestivo, por lo tanto el proceso de digestión de este producto va a ser más lento y la modificación de la glucosa va a ser mucho más lenta. Entonces, si yo comparo con el jugo de esa misma naranja, donde yo le retiré todo, lo único que me queda es el componente líquido que es rico, por supuesto, sí, en minerales, no lo podemos negar, y en vitaminas, pero también es muy rico en azúcar y no tiene nada de fibra, ¿sí? Tiene la azúcar propia de la fruta, que se llama fructuosa. Entonces, así yo comparo el jugo de una naranja y una naranja, el índice glucémico de ese jugo es mucho más alto. Lo voy a encontrar en ese semáforo en color rojo, ¿sí? En cambio, si yo hablo de la fruta, lo encuentro en un nivel inferior. Entonces, ¿puedo tomar un jugo de naranja? ¿De una naranja? Sí puedo tomarlo, no es que no puedo tomarlo. Pero lo más recomendable sería que ese jugo de naranja lo combine después con otros alimentos que eviten que su absorción sea tan rápida. O, si puedo, antes que un jugo, preferir la fruta entera, ¿sí? Porque me va a generar un mayor aporte, ¿sí? Porque además de todos esos nutrientes que tenía el jugo propio, voy a tener toda la fibra que es beneficiosa desde todo punto de vista y que deberíamos consumir en mayor cantidad. Recordemos que la fibra, no solamente va a alentecer el proceso de absorción, sino también tiene una función de barredora, ¿sí? En el proceso del aparato digestivo, que va a favorecer la eliminación de productos de desecho, de productos que no son beneficiosos para nuestro organismo, nos va a ayudar a, por ejemplo, eliminar el colesterol en exceso, ¿sí? Entonces, siempre es favorable aumentar el consumo de fibra, por eso está puesto ahí. Y el ejemplo que les mencionaba de la fruta y el jugo es un ejemplo claro de un método de procesamiento. Otro ejemplo podría ser si yo pienso alguna preparación, ¿sí? De, por ejemplo, algunas verduras, y cómo las preparo. Si yo pienso, por ejemplo, un canelón, vamos a un ejemplo concreto, un canelón de verduras, compuesto de acelga, cebollita y bueno, y algunas hierbas aromáticas para saborizar y algo más, y relleno un canelón hecho de un panqueque, ¿sí? Y lo comparo con los mismos ingredientes, pero mis verduras, en un caso las tengo procesadas con una máquina que está muy subdividida, que está casi hecho una pasta, una crema, o la tengo picadita, o sea, blanqueada, pero picada en trozos, entre las dos preparaciones, la preparación, el canelón que está hecho con la espinaca en trozos, tiene un mayor trabajo digestivo, ¿sí? Porque mi organismo tiene que llevar esos trocitos de esas verduritas, de esa espinaca, de esa cebolla, de esa zanahorita rallada que a lo mejor tenía, la tiene que llevar a su mínima expresión para poder empezar digamos, para seguir el proceso de digestión y a partir de ahí absorberla. En cambio, el canelón, que tenía todo procesado por una máquina, ya hizo todo ese proceso previo. Entonces, cuando ingrese a mi organismo más rápidamente lo puede transformar en glucosa y absorber. ¿Se entiende la diferencia? Es la misma preparación, es la misma comida, tiene los mismos ingredientes, va a ser el aporte calórico exactamente igual, pero por su procesamiento, la absorción de uno va a ser diferente que la del otro. ¿Sí? Entonces, todo lo que está más subdividido, más picado, o sea, todo lo que yo hice previamente afuera de mi organismo, que adelanta un paso, va a ser que cuando lo consuma
sea más rápidamente absorbible, ¿sí? Me gustaría que si no lo entienden, pregunten, hagan su pregunta por el chat. No tengo ningún problema en volverlo a explicar, pero bueno, quiero que quede claro. Cuento este ejemplo simple porque me ha resultado cuando lo he trabajado personalmente con las personas, me parece que es muy sencillo. Entonces, todo lo que el trabajo de elaboración de una comida, que yo adelanto previamente, y proceso y minimizo las partículas, después nuestro organismo le facilita su proceso de absorción. Entonces, más rápidamente va a ser absorbido y más rápidamente va a subir mi glucemia. Entonces, bueno, es la propuesta. Con respecto a los métodos de cocción, es muy parecido a cuando hablamos de procesamiento. Con respecto a los métodos de cocción, lo mismo. Mientras más cocido esté un alimento, más, por ejemplo, si hablo de las verduras, mientras más hervida esté, mientras más tiempo esté una fruta, por ejemplo, si voy a hacer una compota, esté hirviéndose, ya tengo adelantado un proceso. Por lo tanto, al ingresar a mi organismo, fácilmente la voy a absorber. Entonces, más rápido va a ser la modificación de la glucemia. Entonces, no quiere decir que no puedo consumir la verdura cruda, por supuesto. Perdón, la verdura cocida y la fruta cocida, sí puedo. Es la precaución de que no sobrecocer los alimentos. Es muy frecuente que yo hago la compra, por ejemplo, de un vegetal de hoja, como puede ser la selga, y la pongo a hervir en mucha agua, y la dejo largo rato hirviendo hasta casi que se desarma. Entonces, sí, tengo dos cuestiones. Se perdió una gran cantidad seguramente en esa agua de lo que es las vitaminas hidrosolubles, los minerales, se perdió una gran cantidad, por eso el agua queda con un color verde. Pero además ya avancé en un proceso, entonces cuando lo consumo esa selga, seguramente voy a absorberla más rápidamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer cocciones cortas, ¿sí? Un blanqueo de esa verdura, y de esa manera la preservo un poco más todas sus características. Bien, el tema de la combinación con proteínas y grasas. ¿Qué implica eso? Que si yo en mi plato del día, ¿sí? O en mi menú del día, tanto sea como un almuerzo, una cena, una merienda, combino y están presentes los alimentos que son ricos en proteínas, como puede ser, por ejemplo, en un almuerzo, puede ser una porción de carne, un huevo, por ejemplo, y un componente de grasa, lo que voy a hacer es que esos hidratos que tengo en mi alimentación tengan un proceso de absorción más lento, ¿sí? Por eso insistimos que el plato debe ser lo más completo posible, para que la combinación favorezca ese proceso. No solamente para la persona con diabetes, sino también para cualquier persona, porque estamos haciendo también una parte de prevención. La fibra, ya lo mencioné, la importancia y el valor que tiene la fibra en nuestra alimentación. El grado de acidez, o el aporte de acidez, lo mencioné cuando hablábamos un poquito de darle sabor a las ensaladas con un limón. El grado de acidez que yo le puedo agregar a una comida, lo que hace es favorece o retrasa el proceso de conversión de esos hidratos de carbono en azúcares, ¿sí? Entonces, si yo puedo empezar a incorporar un poquito más alimentos o ingredientes que den acidez a mis comidas, va a ser más favorecedor para eso. No quiere decir que lo tengan que poner en todas las comidas, porque la realidad es que a veces no pega, pero sí quiere decir que si puedo, estaría como súper interesante hacerlo. El grado de maduración es lo que mencionaba con respecto a, se asocia muchísimo a lo que es las frutas, ¿sí? Una fruta más madura es una fruta que ya avanzó su proceso de conversión del hidrato de carbono hacia un azúcar, entonces es un azúcar más simple, entonces más rápidamente va a afectar mi glucemia, ¿sí? Entonces, mientras más tenga, más negativo es, ¿sí? O más lo puedo asociar a ese color rojo del índice glucémico, o sea, una uva muy madura, un higo muy maduro, ¿sí? Me va a aportar, un ejemplo de la banana, me va a aportar muchísimo más, si lo voy a relacionar muchísimo más con un índice glucémico del color rojo, ¿sí? O sea, como más rápido
y a tener muchísima más precaución, por eso hay que tener bastante presente esto, ¿sí? Y otra de las cuestiones es el tema de la variedad, ¿sí? Mientras más variada sea mi plato, mi alimentación en el día, ¿sí? Más lo puedo asociar con esto de las combinaciones y más favorecedores para evitar esos grandes picos en el índice glucémico, alejándome un poco más de los colores rojos del índice glucémico y acercándome un poquito más a los más favorecedores, que son los amarillos. Entonces, elegir en forma variada los alimentos y combinarlos en el día a día siempre va a ser mucho más positivo, ¿sí? Siempre va a ser mucho más favorecedor. Les digo 2 detalles nada más de la fibra porque considero que es súper valioso. Lo miremos por donde lo miremos, ¿sí? Hay dos tipos de fibra que lo encontramos en todos los alimentos, principalmente en las frutas, las verduras, y también en los cereales y las legumbres, ¿sí? Por eso están ahí los ejemplos. La insoluble lo que nos va a hacer ayuda a todo el proceso de digestión y mejora todo lo que es la movilidad intestinal, ¿sí? Va a favorecer que nuestro intestino funcione de mejor manera, tenga un buen proceso de eliminación, más parejo, más frecuente, más constante, más equilibrado, ¿sí? Y estas fibras las vamos a encontrar en lo que es el vado de trigo, en todo lo que es la piel de la fruta, los tallos y las verduras. Recordemos la importancia de que cuando consumimos la piel de algunas frutas, en el buen lavado de los alimentos, ¿sí? El buen lavado, la higienización, la sanitización, perdón, de los mismos, ¿sí? Es fundamental. Y después la otra fibra es la que retrasa la absorción de los hidratos de carbono, que es lo que le mencionaba, ¿sí? El valor que tiene para evitar esa modificación de la glucemia en forma tan rápida. Por eso dice disminuye los niveles de glucemia. Lo que hace es en realidad evita que se modifique tan rápidamente. Disminuye los niveles de colesterol porque lo que está medio circulando sin ingresar todavía es arrastrado y eliminado. Y por otro lado aumenta la saciedad porque al estar más tiempo en el organismo, ¿sí? Al estar más tiempo en su proceso digestivo, lo que hace es que nuestro cuerpo esté ocupado con ese proceso de digestión, entonces tiene más tiempo saciedad. Y lo encontramos mayoritariamente en la ensalada de avena, en el arroz integral. ¿Por qué? Porque lo encontramos en esa cáscara, en las legumbres, ¿sí? En todos los alimentos las vamos a encontrar juntas, nunca las vamos a encontrar separadas. Pero bueno, pongo los ejemplos de dónde la vamos a encontrar una en mayor cantidad y otra en menor cantidad. Por eso es importante ir combinando, ir variando. La elección de alimentos integrales es una opción súper interesante. Elegir arroz integral, pensar en empezar a utilizar las harinas integrales para la producción a lo mejor de un pan propio y casero, o elegir cuando uno va a hacer una compra, elegir a lo mejor unos fideos con masa integral, ¿sí? Es una opción súper interesante, es muy, muy interesante. Les muestro algunos ejemplos de una opción variada, equilibrada, ¿sí? Por ejemplo, para un desayuno. Una taza de algún tipo de infusión con una porción de leche, ¿sí? Siempre eligiendo una leche descremada, es la recomendación. Recordemos que la leche descremada no es que no tiene grasa, tiene un menor porcentaje, ¿sí? Y en este caso, por supuesto, cuando hablamos de diabetes, va a ser sin el agregado de azúcar. El aporte del pan integral, ¿sí? Que si bien es tiene un alto componente de complejos, de hidratos de carbono complejos, al tener el aporte de fibra, ¿sí? Por eso es integral, su proceso de absorción es más lento. Y en este caso el ejemplo lo acompañé con un aporte de queso untable que nos va a acompañar con un porcentaje de proteínas y de grasas. Entonces de esta manera yo tengo combinado acá lo que le mencionaba de los hidratos de carbono, las proteínas, el aporte proteico y el aporte de grasas. Como para un pequeño desayuno es solo un ejemplo, una vista para poner en alimentos lo que les mencionaba anteriormente. Fíjense un almuerzo. A simple vista parece como muchas cosas, pero digamos, si después lo llevamos a un plato, no es tan así.
a mí me parece súper interesante, y más pensando en que empezamos en una época invernal, el incorporar el inicio de las comidas una pequeña porción de una sopa, ¿sí? Una taza, ¿sí? Una compotera con una porción de sopa. Siempre casera, por supuesto, priorizando el aporte de vegetales de todos los colores, de las texturas. Siempre o la recomendación sería que sean trocitos, no que sea procesada, ¿sí? Recordando esto de las características que tiene cuando lo procesamos, o los aportes que nos hacen. Si yo adelanto un paso previo, digamos, en el afuera, cuando ingresa, más rápidamente lo absorbo. Entonces, si la sopita, que es un producto que las verduras están bien cocidas adentro, las encuentro en pedacitos, voy a tener un poquito más de trabajo digestivo para absorberla. ¿Sí? Entonces va a tener mayor preponderancia, un mayor valor que si solamente, digamos, que si ya la proceso y la tomo hecha crema, ¿sí? Que no está mal, pero bueno, que no sea siempre así, eso es lo que quiero decir. Una opción de vegetales, ¿sí? Vegetales crudos, ¿sí? Aderezados, por supuesto, ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Y después una porción de carne. Fíjense que yo puse una milanesa, puse unos filetes de pescado. Fíjense que la milanesa muchas veces he escuchado que al paciente o a la persona con diabetes se la restringen por el aporte de hidratos de carbono que tiene el pan, o sea, el empanado de la milanesa. En realidad, si yo lo equilibro, o sea, si voy a comer solo milanesa, seguramente no está bien. Pero si yo lo equilibro con un aporte de verduras, por ejemplo, crudas, estoy dando una propuesta mucho más interesante. Entonces puedo consumirla perfectamente. No quiere decir que me coma 5 milanesas. Quiere decir que puedo comer la milanesa, ¿sí? O sea, quiero que eso quede claro. Y después, en este caso, lo acompañé con una ensalada de frutas sin azúcar, por supuesto. Fíjense que yo en la imagen les puse igual, o sea, busqué una imagen que tuviera uvas, porque sí puedo comer, pero volvemos a la combinación. Mejor que no esté sola, ya que es una fruta que rápidamente modifica mi glucemia, pero sí, fíjense que que la imagen tiene bastante naranja, o sea que tiene algo que es un cítrico, o sea, pueden ser naranjas, pueden ser mandarinas, pueden ser pomelos, ¿sí? Entonces de ahí voy equilibrando por el alto aporte de fibras que tienen esas frutas. Entonces ahí hago un equilibrio. Por eso la ensalada de frutas es una opción para el paciente con diabetes, siempre y cuando no le agreguemos azúcar, no le agreguemos jugos artificiales, que a veces dicen, no, yo no le pongo azúcar, pero le pongo un jugo de esos que se preparan en polvito. Y que más allá de que es un producto ultraprocesado, que sabemos bastante poco qué es lo que tiene, que no son digamos, no son los alimentos que uno priorizaría elegir, además aportan azúcar. Entonces, mejor nada, solamente lo propio de la misma fruta, ¿sí? Bien. Una opción para merienda, ¿sí? En este caso elegí un yogur, también elegí un pan integral, y acá elegí una mermelada, ¿sí? Sin azúcar, ¿sí? Generalmente las mermeladas de tipo comercial sin azúcar están preparadas con edulcorante. Es una manera que me permite variar la propuesta de la merienda, ¿sí? Y hacerla un poquito más interesante. La opción de la cena, sí, perdón, disculpen, sigo con mi propuesta de sopa, me parece súper valiosa. En este caso le puse como opción incorporarle algo de salvado de avena, ¿sí? Que me va a dar un poquito de hidratos de carbono y un buen aporte de fibras, ¿sí? Un buen aporte de fibras, que es interesantísimo. Y acá dejé una imagen de unos fideos con algunos vegetales. Fíjense que tiene algo como de brócoli, tiene tomates secos, tiene espinacas, ¿sí? O sea, la combinación entre los dos me va a permitir que yo consuma esos fideos, que muchas veces, como pacientes con diabetes, los eliminamos, y no, sí, yo puedo consumirlo, pero combinémoslo. Combinémoslo, en este caso es como una preparación con los vegetales cocidos, pero también podría consumir, en el caso de, por ejemplo, en el verano, una ensalada de vegetales frescos con algunos fideos fríos.
es una opción, a muchísima gente le gusta, me incluyo. Es una opción interesante, ¿sí? Y en este caso dejé una fruta entera para la cena. Repito, son solamente ejemplos. Esta es la propuesta de un plato súper ideal, ¿no? Y es un plato que no es, digamos, es de alimentación saludable, ¿sí? Buscando representar un poquito lo que teníamos en la gráfica al principio, medio plato, ¿sí? de verduras. En este caso tenemos, la imagen muestra verduras todas crudas, fíjense que están los 2 limoncitos, es la imagen del limoncito para saborizar. Tenemos una porción de, en este caso, fideos, pero podría ser, a lo mejor podría ser, no sé, alguna legumbre, podría ser unas lentejas, ¿sí? Y el cuarto de proteínas que debe estar siempre presente, esa porción de carnes. Puede ser una carne de vaca, puede ser una carne de pollo, puede ser carne de pescado, que consumimos bastante poco, así que sería ideal tenerlo presente en nuestra comida. En el caso de que a lo mejor hoy no pueda tener una carne, podría tener un huevo, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ese sería el ideal. Mientras nosotros podamos llegar a tener esta imagen presente y la podemos respetar la mayor cantidad de veces en nuestra alimentación, vamos a hacer un paso muy, muy grande, ¿sí? Si nosotros hoy nos miramos para hacia atrás, decimos, bueno, a ver, ¿cuántas veces en la semana pasada hice un plato similar? Que tuviera digamos, esta mirada, más allá de que fuera un guiso, que podría ser un guiso, una preparación caliente con verduras cocidas, una pequeña porción de cereales y unos pedacitos de carne. Sigue respetando. Si tengo un alto contenido de verduras cocidas, está bueno. ¿Sí? Si tengo cebollita, si tengo pimiento, tengo zanahoria, tengo cebolla verdeo, tengo, por ejemplo, le puedo poner pedacitos de zapallito, algunos pedacitos de berenjena. Es un guisito de verduras con un pequeño puñado de, por ejemplo, arroz, o por ejemplo, unas lentejas, o le pongo un puñado de arvejas partidas, ¿sí? Son pequeños ejemplos como para mostrar que puedo hacer un plato así, tanto frío como caliente, y es lo más valioso, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, hasta ahí llego. Si tienen preguntas, seguramente Nicolás lo ha estado siguiendo, así que nos va a decir si hay alguna pregunta. Espero que haya sido claro, mi intención ha sido esa, no sé si se ha visto así. Qué linda charla, Agus, qué interesante. Estaba muy atento a los comentarios de la gente, iba recaudando algunas preguntas. Realmente hemos tenido mucha gente conectada de distintas partes del país que nos han ido manifestando algunas cuestiones. Muy interesante esto que mencionabas, cuestiones muy simples de alimentación que no solamente son útiles para los pacientes con diabetes o las personas con diabetes, sino también para toda la familia. Y esa es la idea, de que a través de la educación podamos cambiar algunos hábitos de vida en lo que tenga que ver con diabetes, pero también en la salud de la población en general. Así que, bueno, tengo un par de preguntas. No te vas a ir, si bien estamos medio justos con el tiempo. Elegí algunas preguntas, hay muchas preguntas en el chat. Elegí algunas preguntas como para pasártelas, como para interactuar un poquito con la gente. La primera, que me parece importante y que muchos por ahí tienen dudas similares en cuanto al consumo de agua, preguntan, ¿el agua que aporta las verduras suma a la cantidad que debemos consumir a lo largo del día? Sí, todo suma, pero la realidad es que no olvidemos que el agua ingerida, el agua segura, no la reemplaza nada, ¿sí? O sea, tratemos de llegar a esos 2 litros por día. No nos confiemos en que porque como un poquito más de verduras que son más acuosas o más frutas, estoy incorporando el líquido que necesito. Busquemos llegar a esos 2 litros, ¿sí? Y ni hablar si además realizamos alguna actividad física, con más razón. Entonces sí aporta, pero busquemos llegar a esos 2 litros.
Excelente, ahí está la respuesta. Bien, otra pregunta así puntual que tomé, que también es yo te diría más que pregunta, veo que hay muchos mitos acerca de la alimentación en los pacientes con diabetes o en las personas con diabetes, acerca de lo que se puede comer y no se puede comer, o lo que te dicen, no, eso no, está prohibido, que vos recién bien hoy lo mencionabas, y que no hay nada prohibido, sino que hay que tener precaución con el consumo de esos alimentos. Justamente me refiero a eso. Hay una pregunta que dice, ¿el zapallo no se puede comer? Sí se puede comer, sí se puede comer. Sabemos que el zapallo es un producto, o sea, la calabaza es un producto que rápidamente es absorbida. O sea, porque la tenemos que comer cocida, ¿no? Entonces rápidamente es absorbida, rápidamente nos modifica nuestra glucemia. Entonces quedaría en ese semáforo en color rojo, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo consumir? Sí, puedo consumirlo en una pequeña porción y combinada con otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, ¿dónde encuentro un zapallo cocido? En un puchero, ¿sí? En un puchero. El puchero podría tener otras cosas además. Podría tener un zapallito, podría tener una cebolla, podría tener un poco de zanahoria, podría tener un pimiento, podría tener una berenjena. Entonces, en mi plato yo voy a tener una porción de zapallo, una porción de todas las otras verduras cocidas, la porción de carne y le puedo incorporar algo de verdura cruda. Entonces yo hice un equilibrio en ese plato, ¿sí? Aporté hidratos de carbono, comí mi zapallo que a mí me gustaba, tengo el aporte de proteínas y tengo las fibras de todas las verduras, incluidas las crudas. Entonces de esa manera equilibro esa porción de plato. Ahora, si vos me decís, ¿puedo comerme un plato de zapallo solo? Y no, así no lo recomiendo. Así no se recomienda, ¿sí? Siempre pensémoslo en una pequeña porción acompañada de otras cosas. Bien, ahí está. Otra pregunta que me pareció interesante. ¿Cómo puedo combinar la leche para que no suba tan rápido la glucemia? ¿Cómo se puede hacer una combinación cuando uno consume este lácteo tan puntual como la leche para que no suba tan rápido la glucemia? Pensándola que la puedo combinar justamente como el pequeño ejemplo que mostré de un desayuno donde hay una infusión que tiene un lácteo, ¿sí? Y además incorporo algo de hidratos de carbono, como podría ser alguna porción de un producto integral, puede ser unas galletitas integrales, podría ser unas rodajas de pan integral, podrían llegar a ser, no sé, unas tostadas de arroz, si a la persona le gusta, unas galletitas de arroz, y una porción que podría ser una pequeña porción de un queso, ¿sí? 2 cucharadas de un queso descremado, ¿sí? O sea, combinarlo, ¿sí? Tampoco es, digamos, un producto que no debo consumir, tiene que estar presente en mi alimentación, pero lo puedo combinar con otros para que la opción sea más equilibrada, o sea, que el resultado final en mi organismo sea más equilibrado. Bien. Otra pregunta interesante por la época del año que se acerca. Justamente, se viene el frío. ¿Cómo hacer una sopa casera tipo sopa crema? Sin que afecte tanto a la glucemia o sin que suba tanto la glucemia. Esa es Lili que nos está haciendo esa pregunta desde Buenos Aires, que me pareció importante porque a mí también me encanta la sopa. Bueno, Y me pareció importante por ahí que lo comenté. la sopa crema la puedo consumir, genial. Que no sea el único plato, fundamental. ¿Por qué? Porque si bien está hecho de verduras, me va a aportar buenas vitaminas, buenos minerales, me va a aportar buenos productos al estar procesada, repito, hacemos ese proceso previo afuera, entonces cuando ingresa al organismo rápidamente lo absorbo. Entonces, puede ser una porción de sopa crema previo a otros productos. Los otros productos sería ideal que tuviera un mayor aporte de fibra. Por ejemplo, tendría que ser algún aporte, digamos, alguna opción de verduras crudas, ¿sí? Que tengan una buena cantidad de fibras. Podría ser una porción de carne, por ejemplo. Otra de las opciones también sería incorporarle a esa sopa crema una cucharadita, 2 cucharaditas de salvado de trigo. Entonces ese aporte de fibra que en el sabor final de la sopa no se nota, ¿sí? Porque viene muy finito, hay opciones muy finitas, van a generar que nuestro organismo tenga mayor trabajo digestivo para digerirla y para absorberla. Sería otra opción. Pero digamos, recordar que no debería ser una cena, por ejemplo,
que a veces pasa, ¿no? Me tomo una sopa de verdurita y esa es mi cena. Y si además es sopa crema, no, solo no, ¿sí? O sea, que sea una pequeña porción acompañada de otras cosas, y si puedo incorporarle una cucharadita de salvado de trigo, por ejemplo. Bien, buenísima la respuesta. Se viene la temporada de sopas próximamente, así que vamos a arrancar. Y otra pregunta, que ya va a ser la última porque el tiempo nos está apremiando un poquito por el horario y porque planteamos una charla de 1 hora 15, ya estamos casi en tiempo cumplido. Una pregunta que me parece importante. En el plato, ¿puede ser más de 1/4 de proteínas? ¿Se puede comer más de 1/4 de proteínas en el plato cuando lo armás? Esa pregunta me parece importante porque por ahí o abusamos de algo en la composición del plato, o por ahí nos falta. Está bueno por ahí repasar esa partecita. La realidad es que hay una diferencia entre lo que se puede y lo que se recomienda. Hay una pequeña diferencia. Como poder, puedo. Como recomendar, y tratemos de que no. Pero bueno, si hoy, en el mediodía, mi porción de proteínas era más grande, o sea, tenía una porción más grande de carne, por ejemplo, bueno, tratemos de que a la noche sea un poco más equilibrada, ¿sí? O sea, pensando en las comidas principales. O, para acompañar mejor ese gran aporte de proteínas, bueno, equilibrémoslo con el resto de los ingredientes de ese plato, ¿sí? O sea, y que no debería ser una costumbre, ¿sí? Para no excedernos, porque la realidad es que si yo me excedo en una cosa, reduzco en otra. Entonces, lo que yo debo priorizar es el aporte, de un buen aporte de fibras, del buen aporte de frutas, de verduras en ese plato. Si pongo más carne, algo tengo que sacar. Y tampoco nos tenemos que olvidar de esos cereales, de esos hidratos, de esa legumbre, que podría a lo mejor ser, por ejemplo, medio choclo, ¿sí? O sea, porque por el aporte que tiene hidratos de carbono. Entonces sí puedo, pero que no se transforme en una costumbre. Tratemos de buscar ese ideal de plato la mayor cantidad de veces posibles en nuestra alimentación. Siempre hablemos de posibilidades, ¿sí? Recordemos que la intención de la charla es hablar de alimentación en general, no hablé de un individuo. Después cada uno de los que escuchó va a hacer su adaptación a su realidad, a sus características. Es importante que se asesoren a nivel individual, eso no lo olvidemos, ¿sí? O sea, yo hice una propuesta general. Entonces, por supuesto que la idea es que les genere un conocimiento, ¿no? Y una modificación en hábitos, pero cuestiones puntuales deberían ser trabajadas en forma puntual. Me diste justamente el pie, ni que hubiésemos hecho esto alguna vez antes, me diste justamente el pie como para decir que es muy importante que todos los comentarios o todas las opiniones que ustedes escuchen en una charla virtual después sean consultadas con su médico, con su nutricionista y demás, porque simplemente lo que nosotros tratamos de hacer es hacer educación en diabetes, ¿sí? No intentamos que nadie modifique su tratamiento a través de una charla, y esto está muy bueno aclararlo, así como recién, Agus, vos lo decías y hacías esa intervención tan valiosa, porque cada persona tendrá su particularidad y su individualidad frente al tratamiento de la diabetes, o si está teniendo otro objetivo, bajar de peso o alguna otra cuestión, o tratar alguna otra patología asociada a la diabetes, cada uno tendrá su adaptación personal. Entonces, estas son normas generales, recomendaciones generales para que tengamos una alimentación más saludable enfocadas en las personas con diabetes. Dicho esto, vamos a empezar a cerrar esta transmisión, empezar a cerrar esta charla. Hay mucha gente conectada, hubo mucha gente conectada toda la mañana haciendo muy buenos aportes, muy buenos comentarios, mandándonos el agradecimiento por estar haciendo esto, saludos de mucha gente que te conoce, que nos conoce. Entonces, agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas. Recuerden que cada 15 días estamos planteando una charla virtual a través del Facebook en vivo. A su vez, esas charlas van, una vez que la charla termina, se alojan en un canal de YouTube, que el canal de YouTube es Aviadi Diabetes Viedma. Ahí pueden buscar las charlas del año pasado y las que vamos dando este año. La idea es que esta biblioteca virtual de diabetes sirva, se pueda ver, se pueda visualizar. Hay muchas
opiniones, hay muchos profesionales del medio local, del medio nacional, algunos de otras partes, pero lo importante es esto que podamos ir construyendo nuestro conocimiento en diabetes de a poquito y de forma simple. La idea no es una clase magistral, sino que sean conceptos muy accesibles y eso es lo que tratamos de hacer desde Aviadi. Recordarles a todos los socios de Aviadi que ya comenzamos a recibir los pagos anuales de la cuota social. La cuota social es de 350 pesos al año. Ya estamos recibiendo a través de nuestro Facebook, a través de nuestro correo electrónico que es aviadidiabetesviedma@gmail y a través de nuestros números de contacto que están ahí en el Facebook, todos los pagos mensuales de las cuotas sociales, y las personas que quieran colaborar con Aviadi y hacerse socias de Aviadi, también lo pueden hacer. Ahí está toda la información plasmada para que podamos seguir sumando y creciendo en la medida que podemos con las limitaciones que hoy tenemos, lamentablemente por la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, pero bueno, lo importante es continuar haciendo. Agus, te quiero agradecer inmensamente. Siempre que necesitamos tu palabra, tu colaboración, tu asesoramiento, estás ahí al pie del cañón. Sos parte de Aviadi, esto lo quiero decir y me enorgullece decirlo, sos una socia de Aviadi, y eso me encanta decirlo porque además de ser una profesional de la salud, colaborás de otra forma con nuestra asociación, y siempre que te solicitamos que nos des una charla, que nos asesores, que te hacemos una pregunta para ver por dónde vamos, siempre estás ahí, al igual que muchísimos otros profesionales de la salud de nuestra comarca Viedma, Patagones y de otras partes del país, que realmente engalanan lo que intentamos hacer muy humildemente, que es un programa educativo en diabetes. Así que te quiero agradecer tu tiempo, le quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, y bueno, dentro de 15 días nos veremos en la próxima charla. Por mi parte, te dejo que cierres. Bueno, gracias Nicolás, gracias por tus palabras. En realidad también muy contenta de haber estado. Gracias por haberme tenido en cuenta nuevamente. Hay muchos profesionales que les gusta participar y que les gusta compartir con ustedes como asociación, así que sé que están muy bien acompañados, pero bueno, gracias por convocarme. Gracias a los que estuvieron del otro lado. Si por ahí se hizo un poco largo, pido disculpas, pero bueno, uno se emociona y quiere contar un montón de cosas y compartir un poco de lo que sabe con todos. Así que bueno, los saludo y bueno, repito, gracias por haberme invitado. Nos vemos la próxima, que todos pasen muy buen fin de semana. Adiós. Chao, hasta luego.